Bueno, entonces vamos a ver que en muchos casos la derivación analítica de una función para encontrar un mínimo o un máximo puede ser complicado, y para eso eh, vamos a usar el método, algún método numérico que nos permita obtener una solución, si bien aproximada. Vamos a ver que puede estar dentro de la tolerancia que uno, dentro, digamos, de la precisión que uno quisiera. Entonces, vamos a suponer que queremos minimizar una función que tiene esta forma, o sea, seno de x más 3 logaritmo de x más x a la séptima. Lo que tendría que hacer sería encontrar dónde la derivada de esta función se hace 0. Si derivo, me queda esta expresión, coseno de x más 3 sobre x más 7x a la sexta igual a 0. Entonces, lo primero que observamos es que no es posible encontrar la solución de manera directa, o sea, no hay forma de despejar x directamente de esta ecuación para encontrar el 0. Entonces, el 0 de estas funciones correspondería a una raíz de esta función, y podríamos usar los métodos de bisección y Newton que vimos anteriormente para encontrar el 0 de la derivada. Sin embargo, puede ser más conveniente y sencillo trabajar con la función en vez de su derivada y encontrar directamente el máximo y el mínimo de la función, sin necesidad de calcular ninguna derivada, que puede ser complicado. Entonces, si lo que vamos a ver es un método numérico para encontrar el máximo o en este caso el mínimo de la función, que es el método de la razón áurea. Digamos que si quisiéramos calcular el máximo, lo único que tenemos que hacer es cambiar el signo de la función para transformar el máximo en un mínimo, y podemos usar siempre el mismo método, o sea, que sería de búsqueda de mínimo. O sea, vamos a explicar el método de la razón áurea como un método para hallar el mínimo estricto de una función en un cierto intervalo. Entonces, la idea es que tenemos una función en un intervalo AB y sabemos que tiene un mínimo en ese intervalo. Entonces, si procedemos como con el método de la bisección, lo que queremos hacer es planteamos en un punto intermedio el valor de la función, y vamos a ver si eso nos sirve, si es útil para encontrar de qué lado está el extremo, el mínimo, para reducir el intervalo de búsqueda. Entonces, vamos a suponer que el mínimo estuviera a la izquierda del centro. Entonces tendríamos esta posibilidad y este valor de función en el medio. Ahora, si el mínimo estuviera del otro lado, tendríamos una situación como esta. O sea, lo que surge claramente de estas figuras es que en los dos casos el valor de la función en el medio es el mismo, y eso no nos sirve para distinguir de qué lado del punto medio está el mínimo. Entonces, la conclusión es que con un único valor de función no es posible distinguir a qué lado del punto medio está el mínimo. Entonces, lo que vamos a plantear es saber si en vez de uno, si usando dos valores de función, podemos reducir el intervalo de búsqueda. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a usar dos evaluaciones de función, una a cada lado del punto medio. Y lo primero que vamos a imponer después es que estén dispuestas simétricamente respecto del punto medio. O sea, en primer lugar vamos a analizar si con dos evaluaciones a igual distancia del punto medio es posible encontrar un intervalo de búsqueda menor que el original donde se encuentre ubicado el mínimo. Después, la distancia óptima la vamos a encontrar en una segunda etapa. Entonces, en la primera etapa analicemos qué pasa si hacemos dos evaluaciones intermedias, y si esas evaluaciones nos van a servir para identificar
en qué posición está el mínimo. Una cuestión importante es distinguir que si a la izquierda del punto mínimo la función es decreciente. ¿Esto qué significa? Que si del mínimo me voy corriendo hacia la izquierda, la función toma valores crecientes, y lo mismo del lado derecho la función es creciente, o sea, si me muevo hacia la derecha, la función es creciente. O sea, en términos matemáticos es decreciente a la izquierda, porque a medida que avanzo con X la función decrece, y una vez que pasé el mínimo, la función es creciente. Vamos a utilizar estos dos hechos junto con la posición, los valores de la función, para ver si podemos ubicar el mínimo. Bueno, en principio tenemos dos casos posibles. Un caso es que el valor de la función en D sea mayor que la función en C, o sea que el valor de la izquierda sea mayor que el de la derecha, y el otro caso posible es que el valor f en D sea menor o más chico que f en C, y a lo sumo igual para contemplar todas las posibilidades. O sea, vamos a tener dos casos posibles. Si f en D es mayor que f en C y f en D menor que f en C. Entonces, analizamos el primer caso, vamos a suponer que f en D, el valor de la derecha, es mayor que el valor a la izquierda, evaluado en el punto C. Vamos a analizar que solamente vamos a ver que hay tres intervalos donde podría estar el mínimo, o sea, entre A y C, entre C y D y entre D y B. Pero vamos a ver que solamente dos son posibles y el tercero no. Entonces, si analizamos qué pasaría si el mínimo estuviera entre A y C, tendríamos una situación como esta, donde a la derecha del punto mínimo la función es creciente y tendríamos correctamente que f en D es mayor que f en C. Si el mínimo estuviera en el tramo central, también veríamos una situación como esta, y que sería compatible con el hecho de que f en D fuera mayor que f en C. Pero ¿qué pasaría si el mínimo estuviera en el tercer intervalo, o sea, entre D y B? Como dije anteriormente, a la izquierda del mínimo la función debería ser decreciente, o sea, que debería crecer hacia la izquierda. Pero si crece hacia la izquierda, significa que el valor f en C debería ser más grande que el valor f en D, y eso contradice la hipótesis inicial de que f en C es más chico que f en D. Por lo tanto, nunca podría estar el mínimo en el tercer intervalo, en el intervalo dB, porque a la izquierda de f en D la función debería ser decreciente, o sea, a tomar valores mayores que f en D. Y por lo tanto, la única posibilidad es que el mínimo tiene que estar entre el punto inicial y el punto D, o sea, en el intervalo AD. Lo importante es que conseguimos un intervalo de búsqueda menor que el original, o sea, a partir de un intervalo de búsqueda AB, pudimos determinar con estas dos evaluaciones que el mínimo estaría entre A y D. Si analizamos el segundo caso, que sería que el f en D es menor que el f en C, vamos a ver en qué intervalos puede estar el mínimo. Si analizamos si el mínimo puede estar entre D y B, eso significa que a la izquierda del mínimo la función es decreciente, y eso es compatible con el hecho de que f en C es mayor que f en D. O sea, que satisface la hipótesis sería una posibilidad. La otra posibilidad es que estuviera en el medio, y si tuviéramos un caso así, digamos, esto es compatible con el hecho también de que f en D es más chico que f en C. O sea, en principio, el mínimo podría estar entre C y B. Y si analizamos si podría estar en el primer intervalo, entre A y C, ¿qué sabemos? Que si el mínimo estuviera en esta zona, a la derecha del mínimo, la función tiene que ser creciente. ¿Qué significa creciente? Que tiene que tomar valores cada vez mayores a medida que corro con X. O sea, si acá tengo el valor f en C, el valor f en D debería ser
más grande que f en c. Pero eso contradice la hipótesis inicial que dice que f en d tiene que ser más pequeño que f en c. Por lo tanto, nunca el mínimo puede estar en este primer intervalo AC, porque la función a partir de f en c es creciente y toma valores mayores. Por lo tanto, la conclusión de este análisis es que el mínimo podrá estar en el segundo o tercer intervalo, o sea, el mínimo debe estar en la región entre C y B. O sea, de vuelta, analizando solamente los signos, podemos determinar un intervalo de búsqueda menor, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante reducir el intervalo de búsqueda? Porque vamos a suponer, yo ya encontré un intervalo menor y vamos a decir que sea el intervalo AB, y sé que en este intervalo tiene que estar el mínimo. Entonces, ¿cuál sería el lugar más probable para el mínimo sabiendo solamente que está en el intervalo? Entonces, el valor más probable sería el punto medio, o sea, sería A más B sobre 2. Y si tomara este como valor más probable, ¿cuál sería la diferencia con el lugar real del mínimo? O sea, si yo sé que el mínimo está entre A y B, la máxima distancia a la que puede estar el valor exacto va a ser la semilongitud del intervalo, o sea, B menos A sobre 2. Y ese sería el error. Quiere decir que si yo digo un intervalo, ya puedo tener una aproximación al valor buscado y un error estimado, que me va a decir qué precisión tiene el valor mínimo. Recuerden, si yo conozco el error, puedo saber qué decimales significativos tiene la aproximación. O sea, conocer el error es lo mismo que decir cuántos decimales de precisión tiene mi aproximación. O sea, fíjense que eso lo consigo solamente sabiendo el intervalo. ¿Qué va a pasar? A medida que reduzco el intervalo, voy a reducir el error. Esta es una cota del error, no es el error verdadero, es una cota, es un valor superior del error. ¿Y para qué me sirve? Para determinar en qué momento mi aproximación tiene la precisión buscada. Porque este error siempre va a ser mayor que el error real. Entonces, si yo quiero una precisión, por ejemplo, de decimales, lo que tengo que hacer es que este error sea menor que 0,5 por 10 a la menos d, la cantidad de decimales de precisión que busco para mi aproximación, ¿no? Entonces, por eso es importante tener un método que cada vez me reduzca más el intervalo de búsqueda, porque simplemente con conocer la ubicación del intervalo de búsqueda y sabiendo que es más chico, puedo obtener aproximaciones cada vez más precisas. Bueno, el punto que nos quedó es a qué distancia del punto medio debo poner los puntos de C y D de evaluación de la función. Entonces, en principio debería ser en cada paso 2 evaluaciones de función, o sea, debería definir la posición del punto C y la posición del punto D y calcular f en D y f en C. Pero ¿puedo disminuir la cantidad de evaluaciones? Sí, si yo encuentro, por ejemplo, que el intervalo de búsqueda, o sea, yo ya sé que si f en D es mayor que f en C, el nuevo intervalo de búsqueda va a estar entre A y D, ¿no? Entonces, y luego en el paso siguiente voy a tener que hacer 2 evaluaciones en otros 2 puntos, C' y D'. Si quisiera hacer solamente una evaluación, debería ser coincidente un punto con el punto anterior. Por ejemplo, el punto D' lo haría coincidente con el C. Y ahí ya no me haría falta calcular f en D', porque si D' coincide con C, el f en D' es igual al f en C, al f en C al f en C anterior, calculado anteriormente. Por lo tanto, por lo tanto,
no me hace falta volver a calcular f en D', porque ya lo tengo calculado de antes. O sea, solamente voy a hacer necesario una evaluación en el punto C', f en C', y con lo tanto tendría un costo similar al del método de la bisección. Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de que haya una coincidencia entre el punto C y el nuevo punto D' en el intervalo ya reducido, ¿no? Tengo que hacer que D' coincida con C. Entonces, un segundo, por favor. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es voy a expresar la posición de los puntos de manera relativa a la longitud del intervalo como una fracción del intervalo. Por ejemplo, voy a decir que el punto D está a una distancia R por L del extremo izquierdo inicial. Entonces, en este caso, R es una fracción, un número menor que 1, que multiplica a la longitud del intervalo. Si esta distancia entre 0 y el punto D es R por L, la parte que me queda es 1 menos R por L. Y como la disposición es simétrica, eso significa que el punto C tiene que estar a una distancia 1 menos R por L. Entonces, y además, como el punto C va a coincidir con el D' en el nuevo intervalo, la longitud L' va a ser la distancia al punto D, o sea, L' va a ser R por L. Y el punto D' tiene que estar a una distancia R por L' de 0, o sea, voy a tener, por un lado, que R por L', L' es R por L, entonces va a quedar R por L, R cuadrado por L. Pero como quiero que esa distancia sea igual a la anterior, hacer coincidente los puntos, esto tiene que ser igual a 1 menos R por L. Entonces, de esta igualdad se implica que se debe verificar la siguiente ecuación cuadrática: R cuadrado más R menos 1 igual a 0, que tiene dos soluciones posibles, pero como R es una fracción, tiene que ser una cantidad siempre positiva, y podemos verificar que esto tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. La negativa la descartamos y nos quedamos con la solución positiva, y que implica que para que los dos puntos sean coincidentes, R tiene que tomar este valor, raíz de 5 menos 1 sobre 2. Esto nos da un número 0.6118, y digamos, no es un número cualquiera, sino que esta es la inversa de un número que se conoce como la razón áurea, y es un número característico de la naturaleza, que es como el número pi, el número e, que se define como raíz de 5 menos 1. Bueno, la razón áurea es el número phi, y se define, o sea, lo que tenemos que, es la inversa de esta solución que teníamos para nuestro problema. O sea, el número phi es 1 más raíz de 5 sobre 2, y vale 1.61803, etc., ¿no? O sea, una cosa interesante es que el número phi, la razón áurea, y su inversa tienen los mismos decimales, pero eso, además de ser una curiosidad, la razón áurea es una razón de crecimiento que aparece reiteradamente en la naturaleza. Esto lo notaron los griegos, y es digamos, la medida del crecimiento del radio. O sea, esto quiere decir que en una vuelta el radio si se incrementa con esta razón, se dice que tiene un crecimiento de acuerdo a la razón áurea, ¿no? Y
por ejemplo, en biología aparece la razón áurea, o sea, por ejemplo, acá está la distribución de pétalos, son todos los procesos de crecimiento, y si bien es una observación, esto debería estar vinculado a algún proceso de optimización que hace que la naturaleza siempre se mueve tratando de consumir la menor energía posible. Entonces significa que posiblemente la razón áurea esté involucrada en algún proceso de optimización. Por ejemplo, esto es una planta, esto es una foto, no es un dibujo, es una foto, y también crece la distribución con la razón áurea. Este es un molusco que también su caparazón crece con la razón áurea. Esto lo observaron los griegos, o sea, es un número que se repite reiteradamente en la naturaleza. Nosotros básicamente lo vamos a utilizar para identificar la posición de nuestros puntos de búsqueda, para minimizar la cantidad de evaluaciones y obtener una aproximación a la posición del mínimo. Bueno, hasta aquí este método se puede aplicar para funciones de una variable, pero ¿qué pasaría si en vez de una variable, una función f de x, tuviera una función de varias variables? Deberíamos usar métodos un poco más elaborados. Voy a parar acá y continúo a continuación.